Copardón es la Confederación Patronal de la República Dominicana. Tiene un asiento ahí en el Comité Nacional de Salario, la patronal. Son dos mujeres y Laura Peña es una. Ahí está la representación. Laura Peña Izquierdo, la presidenta de Copardón, o de la Copardón, está con nosotros. Vamos a ver cuál ha sido la oposición en el Comité de Salario y ahora ya que se aprobó el salario de Copardón en el sector privado. Buenos días. Buenos días. La gente, ¿Cómo están? ¿Cómo están, Catherine, Nelson, Héctor? ¿Cómo se siente ese equipo? Bien, bien. Estamos muy bien aquí, que el aumento ha sido pírrico. Bueno, a consideración de algunas personas. No, de porque, todo el que trabaja. Yo expliqué aquí que eso no alcanza ni para sal. Miren, señores, nosotros tenemos, como ustedes saben, ya un tiempecito hablando en el Comité Nacional de Salario, que fue convocado el 3 de enero. Sí. De manera extraordinaria, porque ustedes saben que, como indica el Código de Trabajo, debe de ser cada 2 años, y esos 2 años se cumplían en julio del 2023. Pero nosotros realmente entendimos que el sector empresarial tenía que hacer un sacrificio, dado que la inflación del año pasado, 2022, fue una inflación sumamente alta, 7.84 se cerró el año. Entonces, en ese sentido, pues acudimos al llamado del Comité Nacional de Salarios y como siempre, pues acudimos a este diálogo que tenemos ya 2 meses y que concluyó felizmente el miércoles con una concertación de las partes. Una de las fortalezas de este proceso fue el diálogo tripartito y la concertación social, que ustedes saben que en muchos países de América Latina no existe hoy en día y nosotros somos privilegiados de que tenemos esa concertación social. En esa mesa, pues, pusimos sobre la mesa cuáles eran las posiciones de todos los sectores. Nosotros tenemos que tomar en cuenta, y ustedes lo saben, que el sector empresarial tiene una carga laboral muy alta. Creo que de las más altas en América Latina. Nosotros tenemos que, por cada peso que pagamos, tenemos que pagar adicional o cotizar 0.64%. Eso incluye todo lo que es la seguridad social, pensiones, salud, riesgos laborales, el Infotep, las regalías, vacaciones, cesantía, preaviso, bonificación, y como si fuera poco, señores, ustedes saben el anticipo que tenemos que pagar, que afecta más que nada a la micro y a la pequeña empresa, porque le afecta el cash flow que tienen estas empresas. Teníamos muchos factores que considerar sobre la mesa, y sin embargo, pusimos todo eso a un lado, y aprobamos este aumento salarial de un 19%, dividido en 2 partes, 15% 1 de abril y 4% 1 de febrero del próximo año. Incluso, nosotros en la mesa pedimos diferenciar el aumento para la micro y pequeña empresa, porque son empresas que tienen una realidad muy diferente a la mediana y la grande. De hecho, ustedes saben que la clasificación empresarial que se aprobó en el 2021 tiene salarios diferidos por tipo de empresa, y nosotros entendíamos que la micro y la pequeña no podían aguantar un 19%, habían puesto un % menor. Sin embargo, el sector de los sindicalistas no estuvo de acuerdo, el gobierno tampoco, y nosotros accedimos entonces a que fuera un aumento global de un 19%, aunque la pequeña, como les digo, y la micro no se sienten cómodos con ese aumento. Sin embargo, pues ese será el que se va a utilizar para todas las empresas no sectorizadas, que recuerden que abarca comercio, servicios, industria, vigilantes, y de ahí en adelante se derivará la conversación para los sectorizados. Siempre el no sectorizado inicia las conversaciones, pone el acuerdo, y de ahí entonces se inicia el llamado para los demás sectores que ajusten sus salarios. Laura, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Me gustaría saber cuál es la conversación en este momento. Por ejemplo, si se tiene un acuerdo o alguna línea entre sectores como, por ejemplo, zonas francas, turismo, que han registrado en buenos números, buenos resultados en los últimos años, y que la actual administración incluso lo tiene entre sus principales logros, que Zonas Francas ha crecido muchísimo, que el turismo está rompiendo todos los récords. ¿Cómo se le dice entonces al trabajador de esos sectores que todavía no va a recibir un aumento salarial? ¿Se tiene una suerte de preacuerdo? ¿Cómo va avanzando esa conversación y cuándo podríamos tener, en la medida de eso, un aumento? Sí, Catherine, como te comentaba, el Comité Nacional de Salarios inicia con el no sectorizado. Sí. Turismo, Zona Franca, nosotros no nos hemos reunido con turismo ni Zona Franca, ni siquiera para iniciar conversaciones de saber cuál es la propuesta que tienen ellos como sector.
Ahora estamos esperando terminar estas conversaciones, lo cual felizmente terminamos bastante rápido, considerando lo que ha pasado en años anteriores, que a veces se tardan 3 y 4 meses. Entonces ahora pues se inicia este llamado, me imagino que será próximamente, no sé, la semana que viene o la de arriba, porque eso no se quedó claro en el Comité Nacional de Salarios, pero obviamente pues ellos tienen que ahora analizar su situación y proponer cuál es el aumento que ellos como sector pueden y concertar con el sector sindical obviamente y con el sector gubernamental como hicimos nosotros en la mesa del diálogo, pero no tenemos idea de cuál es el porciento que se va a aplicar en esos sectores. ¿Cuál fue la clave, Laura, para que se haya llegado a un acuerdo tan rápido como tú misma destacas? Porque incluso se hablaba de mayo, de junio, para lograr el acuerdo. Mira, yo entiendo que la clave fue que nosotros, a pesar de que el Comité Nacional de Salarios fue ahora el 3 de enero que se concertó el llamado, nosotros ya desde el año pasado empezamos a hacer nuestros números. Fíjense que en el CONEP, el presidente del CONEP el año pasado en septiembre llamó a aumentos voluntarios a aquellas empresas que podían hacerlo. Empresas grandes normalmente es que tienen en presupuesto hacer aumentos anuales. Y así lo hicieron un buen grupo de empresas que afectó aproximadamente a 200,000 trabajadores entre agosto y diciembre del año pasado. Entonces, en ese momento ya nosotros empezábamos a hacer nuestros números y en enero pues tuvimos varias reuniones, febrero también, y yo creo que estaba muy, muy claro de que el tema de la inflación estaba afectando fuertemente a los trabajadores y nosotros teníamos que tomar de manera responsable una decisión lo antes posible. Aunque, como ya yo les dije, nosotros estamos afectados por una carga laboral muy alta que nosotros hemos puesto sobre la mesa que debe de modificarse el código laboral. Ustedes saben que las discusiones tienen años, empezaron hace 10 años, y el tema es la cesantía. Nosotros lo que entendemos que debe de establecerse un tope para la cesantía para que nosotros tengamos la holgura de poder hacer aumentos más sustanciosos. Estoy segura que eso nos va a dar esa liquidez para nosotros poder hacer esos aumentos, pero mientras tengamos que hacer el ahorro de esa cesantía que tenemos que tener, pues ahí se nos hace muy difícil. Y es importante recalcar, señores, que cualquier cambio que haya en la cesantía es un cambio de aquí en lo adelante, porque hay que conservar todo lo que es los derechos adquiridos de los trabajadores, que a veces ellos temen a que no se les reconozca, pero nosotros nunca hemos planteado no reconocer esos derechos adquiridos. O sea que realmente yo creo que primó aquí el sentido de la responsabilidad. El sector empresarial está comprometido con la sociedad, con los trabajadores, así lo manifestamos en la mesa. Yo creo que fue trascendental que pudimos llegar a un acuerdo bastante rápido y el sector sindical quedó bastante satisfecho. Ellos pusieron sus necesidades sobre la mesa y nosotros nos acatamos a sus requerimientos porque este 19% fue poco a poco que fuimos llegando a ese acuerdo con ellos. Nos pasamos el día completo, el miércoles, desde bien temprano en la mañana, trabajando. Dos cosas, Laura. No sé por qué tú dices que el sector sindical salió contento, porque lo que se aprobó fue cerca de un 40% de lo que ellos pedían. Además, dicen algunos de ellos que la discusión debiera ser anual, pero sin embargo pactaron un 4% para el año que viene. Ellos están mejor que Valdés Alviso. Ellos saben que la inflación va a ser el año que viene de un 4%. La pregunta mía va en dos direcciones. Primero, si estarían ustedes de acuerdo que se pacte de manera anual. Y segundo, la interpretación tuya de la presencia del presidente de la República, porque según nos confiesa Pepe Abreu, es la primera vez en la historia que un presidente de la República se sienta ahí, lo que puede ser valorado como positivo, pero no deja de sorprender. No, pero es importante, Nelson, aclarar de que el presidente llegó ya para firmar el acuerdo que hizo el Comité Nacional de Salarios. Él no participó, o sea, él llegó ya cuando nosotros habíamos acordado. Pero no te sorprendió que se apareciera el presidente. Bueno, ya él lo había avisado a través de los medios, pero ya que sea la primera vez en la historia. No fue la primera vez porque él lo hizo en el 2021. En el acuerdo que se hizo la reclasificación empresarial y que llegó un aumento de un 21% promedio entre todas las empresas, el presidente también fue a firmar el acuerdo. Entonces, cuando él anunció que iba a ir, no nos sorprendió porque él lo había hecho ya en el 2021. Y
la verdad es que con el tema de que si salieron contentos o no el sector sindical, ellos estuvieron, hubo consenso, es lo que te quiero decir. O sea, no fue que ellos se esforzaron a recibir un 19%. Ellos estuvieron de acuerdo porque de hecho nosotros, para los sectores, por ejemplo, como la pequeña y la micro, nosotros teníamos en la mesa un 16%. O sea que por sacrificar el sector empresarial y escuchándolo a ellos con el tema de la inflación y del poder adquisitivo y la canasta, pues llegamos al acuerdo del 19% para todos, todo tipo de empresas. Incluso, señores, muy importante, nosotros veníamos haciendo los números con nuestros economistas desde el principio de año y estábamos muy cautos en tomar la decisión porque esa decisión no podía acarrear que aumentaran los precios ni que aumentara la inflación. Entonces nosotros con nuestros economistas, los números siempre le decíamos que tenían que tomar en consideración que cualquier aumento de salario no se traduzca en un aumento de precios ni en un aumento de la inflación, porque si no de nada sirve ese aumento. Entonces ese 19% nosotros calculamos que no debe repercutir en aumentos de precios ni en desempleos. Laura, que era también otra de las preocupaciones de nosotros, porque ustedes saben muy bien que desde que hay algún aumento, muchas empresas deciden despedir empleados por el tema de que no pueden pagar y el tema de la carga laboral. Ya yo les dije que por cada peso nosotros tenemos que calcular 64 centavos adicionales. Eso es mucho dinero. Claro. O sea, una persona, que gana 25,000 pesos, realmente gana 40,000 pesos, porque tenemos que pagar pensiones, seguro familiar de salud, riesgos laborales, el 1% de la nómina del Infotep, las regalías, las vacaciones, la cesantía y el preaviso, y sin tomar en consideración también el tema de la bonificación y cualquier permiso que tenga el empleado. O sea, realmente la carga laboral en República Dominicana es sumamente alta y nosotros pusimos eso sobre la mesa para que en un futuro, si se habla de pacto social, se tome en consideración esa carga laboral que tenemos. Laura, finalmente, hay dos declaraciones hoy en la prensa que me gustaría consultarte. Una es del ministro del Trabajo, Luis Miguel de Camps, que dice que sería sano que se considere reducir la cantidad de salarios mínimos sectorizados y que se busque la unificación salarial, que en vez de 17 salarios haya uno. Quiero tu opinión sobre ese particular y también sobre una declaración de Rafael Toribio, quien es el presidente del Consejo Económico y Social, en donde señala que los trabajos están por finalizar en la mesa temática de seguridad social y que ya incluyeron su informe final. Entre otras cosas, se busca reducir la cantidad de personas que integran ese consejo en el que se decidió, por ejemplo, este aumento salarial y que yo decía con malicia que la fotografía en el Día Internacional de la Mujer, que fue cuando salió la noticia, daba cuenta de la amplísima desigualdad allí. Creo que son, no sé cuántas personas son, pero nada más habían 2 mujeres. Laura, son 2 preguntas para cerrar. Sí, mira, con el tema de las declaraciones del ministro de Trabajo sobre los 17 salarios mínimos que tiene la República Dominicana, estoy muy de acuerdo con él. Y ha sido también tema de conversación en el sector empresarial, de que debiera de haber un solo salario mínimo. Claro. O quizás 2, pero que, señores, es desgastante el tema de la conversación de salario en nuestro país, porque como ustedes bien saben, empezamos con los sectorizados y después vienen todos los demás y se pasa unos meses nada más hablando del tema de salario y qué quedaron y qué no quedaron. Y entiendo que sí, que deberíamos de tener un salario promedio, claro, o sea, hay que hacer un trabajo y tenemos que revisarlo, pero yo creo que uno de los objetivos que tenemos que poner en la mesa es tratar de llegar a menos salarios mínimos en República Dominicana, incluso por lo mismo que tú hablabas en el programa ahorita, de que cuando tú te comparas con otros países, tenemos que hacer 2 comparativos, o nos comparamos con el sueldo mínimo del sector de las grandes empresas, o nos comparamos con el sueldo mínimo de la micro, o sea, ¿cuál es la realidad? No, y hay un tercer escenario, con el salario promediado. Exactamente, o cogemos el salario promedio, sí. Pero realmente nosotros tenemos que abocarnos a una conversación bien profunda del tema salarial. Y quiero poner algo sobre la mesa también, que lo hemos puesto en Copardón. El tema de la productividad es un tema también que tiene que llevarse a la mesa del Comité Nacional de Salarios, porque siempre se habla de la canasta, siempre se habla de la inflación, pero también el sector empresarial necesita que se hable de productividad, porque cuando hablamos de salario mínimo,
los empleados que se afectan por el salario mínimo no son los empleados más productivos, porque cuando tú agregas tecnologías y avances como algunos software que compran las empresas, eso no son tecnologías que usan las personas que están en el rango de los salarios mínimos. O sea que la productividad de estos empleados es menor a la productividad de los empleados que están en los salarios más altos. O sea que quería dejar también ese mensaje sobre la mesa de que tenemos que profundizar un poquito el tema de las discusiones salariales. Y sobre el tema, tú me decías que la declaración del señor Toribio era... Entre otras cosas que ya están concluyendo y que ya concluyeron en la mesa temática sobre seguridad social, entre otras cosas se propone que esa mesa en donde se discuten, por ejemplo, los salarios, se reduzca. Hay un montón de gente que nadie sabe quién es y tú dices, bueno, que nadie sabe quién es, no, lo digo a líneas generales, digo, bueno, ¿para qué? En el Comité Nacional de Salarios participa Copardón a la cabeza, la IRD y la Codopime. No veo cómo se pueda reducir esa mesa, porque ahí están los sectores más importantes y representativos del no sectorizado. Por ejemplo, en el caso que nos tocó a nosotros, representar a Copardón. Yeah. Y como tú bien dices, Catherine, déjame contarte una anécdota del día de las conversaciones, que fue el miércoles. Yo me sorprendí de que en esa mesa, en ese momento, la única mujer era yo. Y ahí sí llamo a que tenemos que incentivar ese liderazgo femenino para que las mujeres ocupen más posiciones en asociaciones de liderazgo, porque era llamativo realmente eso en esas conversaciones del miércoles. Bien, gracias Laura. Laura, tenemos que irnos, se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes. Pero te agradecemos enormemente. Laura Peña Izquierdo. Gracias por la invitación. Presidenta de Copardón. Vámonos a la pausa, venimos.